La pérdida de cosmonautas en el espacio, los llamados cosmonautas fantasmas, han sido material de diversas historias que, en su momento, eran consideradas simples leyendas, pero que hoy, sabemos, no eran tan así. La carrera espacial es recordada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. Ambas potencias buscaban el control estratégico del espacio exterior. Y gracias a esto, la humanidad consiguió logros importantísimos como poner en órbita al SCORE, el primer satélite de telecomunicaciones, o enviar al primer satélite alimentado por energía solar, que de hecho hoy sigue siendo el satélite artificial más antiguo presente en el espacio. Pero también lograr logros importantísimos, como enviar al primer ser humano al espacio. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, aunque muchos piensan que en realidad no fue el primero, sino que fue el primer cosmonauta en regresar vivo del espacio. Pero si no fue Gagarin, ¿quién fue el primero? Pues no se sabe. El problema es que debido a su reputación, la Unión Soviética no admitía que hombres enviados por ellos morían en el espacio. Por esto, borraban a estos cosmonautas ya fallecidos de los libros de la Agencia Espacial Rusa, como si estos nunca hubiesen existido. De estos secretos, guardados por ambas potencias, surgieron rumores que con el tiempo pasaron a ser leyendas, pero que hoy sabemos, muchas de esas historias eran ciertas. Es por eso que repasaremos el top 3 de cosmonautas que se han perdido en el espacio. El ser humano ha alcanzado diversos récords espaciales. Y uno de ellos es la distancia que ha alcanzado un humano con respecto a la Tierra. Lo más lejos que ha llegado un ser humano ha sido de 400.171 kilómetros de la Tierra. Estos son los datos oficiales, pero hay quienes creen que, en algún lugar en la vasta oscuridad del espacio, actualmente a unos 9.000 millones de kilómetros del Sol, se encuentra el primer humano a punto de alcanzar los límites del sistema solar. Este sería el primer cosmonauta perdido en el espacio, cuando por un error de la propulsión nunca pudo regresar. Y debido al prestigio que buscaba tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en la aclamada carrera espacial, se decidió eliminar todo rastro que identificase a ese primer cosmonauta enviado al espacio, pasando por encima de su familia, amigos y todos sus seres queridos. Su cuerpo, perfectamente preservado, estaría congelado a 270 grados bajo cero. Su pequeña cápsula llevaría más de 50 años alejándose de la Tierra a casi 30.000 kilómetros por hora. Este cosmonauta, del cual no se tiene identificación, sería en realidad el ser humano que más se ha alejado del cosmos, en la inmensa nada. El ser humano que más se ha alejado de la Tierra es en realidad un cadáver. Los hermanos Achille y Giovanni Giudica Cordiglia eran dos radioaficionados italianos que en los primeros años de la carrera espacial fueron capaces de interceptar las comunicaciones procedentes del espacio desde su estación de Turín, zona de Europa Occidental,
que era parcialmente sobrevalorada por las naves soviéticas lanzadas para orbitar la Tierra. Desde hacía varios años, los hermanos habían estado comprando y reparando receptores de radio. Y cuando se anunció el lanzamiento de Sputnik, los dos se apresuraron a escuchar su señal, convirtiéndose de hecho en los primeros de toda Europa en escuchar la señal del Sputnik 1. A partir de aquel día, la afición de los hermanos se tornó en obsesión. Se pasaban las noches y los días experimentando con su equipo de radio. No se perdían ni un lanzamiento espacial, y capturaron las transmisiones de radio de los lanzamientos del Sputnik 1 y 2 y del Explorer 1 en 1958. El 28 de noviembre de 1960, Achille y Giovanni interceptaron una transmisión que lo cambiaría todo. La captaron en una de las frecuencias soviéticas, pero no se había anunciado ningún lanzamiento. Además, en lugar de una serie de pitidos sin sentido, como era habitual en los otros satélites, esta vez interceptaron un mensaje de petición de auxilio, transmitidos desde una nave que, por lo visto, se alejaba rápidamente de la Tierra. Tal vez los soviéticos habían conseguido poner un cosmonauta en órbita, pero lo perdieron. No tenemos pruebas, pero era la única teoría razonable. ¿Por qué una nave no tripulada iba a emitir una llamada de auxilio? Unos meses después, en mayo de 1961, registraron la voz de la que supuestamente habría sido la primera mujer en el espacio, Lyudmila Tokovi, pero que en su última transmisión de regreso a la Tierra informó que algo iba mal y que se estaba quemando. Dos días después de estas grabaciones, los soviéticos informaron de un incidente con una nave no tripulada que había ardido en la atmósfera durante la reentrada. Es complejo saber cuál de todas las desapariciones en el espacio ha sido la peor. De por sí, morir en el espacio debe ser algo horrible. Saber que hagas lo que hagas te llevará a la muerte debe ser desesperante. Y más aún, cuando te vas alejando poco a poco de tu hogar. Los hermanos Yudica Cordiglia no solo registraron la señal de Lyudmila Tokovi. Ella en realidad fue solo una víctima de todas las otras personas que fueron ocultadas por la Unión Soviética. Y que a día de hoy, muy probablemente, deben seguir en el espacio. Además del caso de Lyudmila Tokovi, los hermanos Yudica Cordiglia denunciaron otra señal que captaba los latidos de un corazón y la respiración entrecortada de un cosmonauta soviético agonizando. El diario italiano Corriere della Sera publicó en 1965 un artículo dedicado a otros casos supuestamente observados por los hermanos italianos. El 15 de mayo de 1962,
fueron grabadas las conversaciones de 3 cosmonautas rusos, 2 hombres y una mujer, muriendo en el cosmos. En aquella grabación se podían oír a los cosmonautas quejándose y preguntándose del por qué no los rescataban. Las condiciones empeoran. ¿Por qué no responden? La velocidad cae. El mundo nunca va a saber de nosotros. En total, el periodo entre 1957 y abril de 1961, la prensa extranjera recogió 10 casos de fallecimientos de cosmonautas soviéticos y un caso de herida grave. Y más tarde, de hecho, siguieron publicándose supuestos nuevos materiales sobre estos casos. Pero la Unión Soviética no comentaba nada de estos hechos, cosa que da para preguntarnos: ¿cuántas otras personas habrán muerto en el espacio? ¿Cuántas personas han sido olvidadas por la humanidad? ¿Y cuántos cadáveres humanos deben seguir en el espacio?